Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. En esta ocasión voy a responder dos preguntas en una. Oscar Pineiro Escalona 3068 nos comenta lo siguiente: Hola, soy un buen seguidor de tu canal, me gustan mucho tus videos. ¿Por qué no hay películas en 60 y 120 FPS? Ya que hay muchas cámaras que graban a esas tasas de fotogramas y monitores y pantallas capaces de soportarlo, y quiero saber si existen algunas películas con más tasas de fotogramas o solo es algo exclusivo para videojuegos. Y por otro lado, Edward Pardo Morales 2094 nos comenta lo siguiente: David, buenas tardes. ¿Por qué la Eurocopa solo se va a transmitir en HD con HDR y no en 4K, habiendo ya tantas personas con televisores que lo soportan? Es que ni siquiera el contenido oficial en YouTube. También, ¿por qué Star Plus no ofrece el contenido deportivo en calidad HDR o Dolby Vision para Hispanoamérica? Por favor, utilicen comas y puntos en sus preguntas porque a veces sí se complica interpretar lo que me quieren preguntar y no quiero terminar respondiendo algo que yo entendí y no lo que ustedes me están preguntando. Pero bueno, logré descifrar esa última pregunta y les voy a contestar en un solo video porque prácticamente es la misma respuesta. Primero, ¿por qué 60 FPS y 120 FPS no son utilizados en el cine? El utilizar tasas mucho más altas de cuadros por segundo resulta en una complejidad técnica mucho más alta. Primero, para la cámara, seguramente para aquellos que no sepan demasiado de fotografía o video, pues no saben cómo se termina exponiendo o iluminando una escena. Una escena se ilumina a través del ISO, la apertura del lente y también la velocidad del obturador. Tú juegas con esos elementos para poder exponer correctamente lo que quieres filmar o grabar. El problema es que al momento de que tú aumentas los cuadros por segundo, al mismo tiempo tendrías que aumentar idealmente la velocidad del obturador. Si tú haces eso, lo que va a terminar sucediendo es que vas a requerir mayor iluminación para la misma escena. Y si pasamos a 120 FPS, pues estamos hablando que estamos aumentando la velocidad del obturador incluso por 5. Entonces, en ese caso, la iluminación va a ser todavía mayor calor, el maquillaje no se va a mantener tan bien, al mismo tiempo la gente pues sí se puede dañar sus ojos con tanta iluminación, etc. Eso es lo primero, la iluminación. Grabar películas a altos cuadros por segundo resulta una tarea muy complicada en cuestión de iluminación. Luego, cuando pasamos a la parte de la postproducción, pues pasar todo ese material que en lugar de estar a 24 cuadros por segundo, ahora está a 60 o 120, significa que va a ocupar 5 veces más espacio que a 24 cuadros por segundo. ¿Por qué? Porque 120 es un múltiplo de 5 veces 24 cuadros por segundo. Entonces, las tarjetas que se utilizan en las cámaras requerirían mucho más almacenamiento o grabarían menos tiempo. Luego, pasar todo ese material a un servidor desde el cual la parte de edición, de efectos visuales, musicalización, sonidos, tengan que trabajar en conjunto a partir del servidor, se va a complicar porque el ancho de banda que va a requerir la red interna del estudio de edición o de postproducción va a ser 5 veces el requerimiento original. Entonces van a tardar más en transferir los archivos, va a tardar más en procesarse cada trabajo que haga una persona, etc. Entonces aumenta exponencialmente el almacenamiento, la exigencia de la infraestructura, al ancho de banda, y la realidad es que lo único que vas a lograr es que todo se vea mucho más realista, pero al mismo tiempo los efectos visuales se van a ver más falsos. Entonces no es algo deseable ni 60 cuadros por segundo ni 120 cuadros por segundo.
Después pasamos a los partidos de la Eurocopa. Es exactamente lo mismo. Yo no soy fanático del fútbol, nunca me ha gustado el fútbol o soccer, como le quieran llamar, pero sí entiendo esta frustración de mucha gente que siente que 4K con HDR lo que más beneficiaría sería a los deportes, y estoy totalmente de acuerdo porque también los cuadros por segundo, es más, diría que los cuadros por segundo los beneficiaría todavía más. Pero ¿por qué no se hace a pesar de que ya todos tienen pantallas 4K con HDR? Nuevamente, es un tema de infraestructura. Primero, estamos hablando que las cableras ya no tienen prácticamente clientes y les queremos añadir a que se vuelvan más avanzados técnicamente, pues esto no es compatible, empezando por ahí. Segundo, también tienes que transmitir estos partidos en vivo. El HDR no es algo que se pueda hacer tan fácilmente. Tienes un proceso de postproducción. Cuando tú grabas una película en HDR, la película no fue grabada en HDR como tal, sino fue grabado, filmada en un formato plano y posteriormente en postproducción se hizo la corrección de color en HDR. En un partido en vivo no puedes hacer eso. Al mismo tiempo, la infraestructura no está diseñada para transmitir 4K en vivo. Es todo, pero todo un problema. Entonces vas a necesitar procesadores que puedan, digamos, almacenar y procesar la información al mismo tiempo internamente, para al mismo tiempo crear un buffer y transmitir esa información a, digamos, una central, y esa central retransmitir a distintas casas, a distintos clientes, y pues todo eso empieza a complicarse en cuestión de infraestructura. ¿Por qué? Pues porque si vas a tener un mayor buffer, al mismo tiempo necesitas más memoria. Y al mismo tiempo el procesador tiene que ser capaz de procesar precisamente la señal en 4K, y la comunicación entre la memoria y el procesador tiene que ser muy rápida. Son cosas muy técnicas, pero en la infraestructura es muy importante tomar esto en cuenta y no solamente decir vamos a transmitir en 4K. Hay una serie de problemas técnicos que se van a afrontar las empresas que van a hacer este tipo de partidos. Van a requerir hacer una retransmisión, y tal vez en otros países lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque ya invirtieron en infraestructura. Pero estamos hablando que en México quien vaya a retransmitir, pues tal vez no ha invertido lo suficiente en la infraestructura. Entonces, pues no es posible que ellos manden esa señal en 4K con HDR a 60 cuadros 120. Estamos hablando de un archivo masivo que tendría que ser transmitido instantáneamente, procesado y al mismo tiempo haber sido corregido de color. Es una locura. Definitivamente va a ser muy complicado que eso termine siendo en un futuro, pero tiene que ver con el flujo de trabajo, se complica muchísimo. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.